Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo, en el cual vamos a hablar de Francisco de Quevedo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de Francisco de Quevedo es hablar de uno de los autores más representativos del barroco español. ¿Por qué vamos a hablar de este gran escritor? Básicamente por tres razones. Primera razón, porque hoy es lunes de literatura y siempre hemos tocado en este canal de YouTube temas, autores relacionados con el arte literario. Razón número 2, porque el próximo 8 de septiembre se va a conmemorar un aniversario luctuoso más de este gran escritor. Y por último, la tercera y última razón es porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero Francisco de Quevedo es uno de mis escritores favoritos, al grado de que mis dos grados académicos, tanto la licenciatura como la maestría, se las dediqué a este autor nacido el 14 de septiembre de 1580 y fallecido un 8 de septiembre de 1645. Entonces, esas tres razones son más que suficientes para que le dediquemos unos minutos a la obra de este magnífico escritor. Pero bueno, dicho lo anterior, comencemos hablando de quién es Francisco de Quevedo. Hablamos un poco de su contexto, quién fue Francisco de Quevedo y para después concentrarnos en su obra, sus características, títulos representativos, cuáles son los puntos a destacar de su estilo y en consecuencia de esa huella imborrable que ha dejado en nuestra cultura y por lo tanto en la literatura escrita en español. Como les decía hace unos minutos, Francisco de Quevedo, según algunos testimonios, algunos documentos, nace un 14 de septiembre de 1580. Hablar de Francisco de Quevedo niño es muy importante. ¿Por qué? Porque Francisco de Quevedo nace en una cuna, por decirlo así, apegada, cercana a la nobleza, al reino que estaba en esa época en España. El personaje más importante de la infancia de Francisco de Quevedo es, por un lado, su madre, María de Santibáñez, pero sobre todo su abuela. Precisamente estas dos mujeres de su vida son los que lo van a impulsar, porque en realidad son ellas las que tenían el vínculo con la corte. Y justamente esta vida cortesana es la que va a estar viendo el pequeño Francisco de Quevedo a lo largo de toda su infancia. Entonces él se movía junto con la corte. Él era testigo de todo lo que acontecía, justamente en estas épocas de gran bonanza por parte de la monarquía española que precisamente en estos años, finales del siglo XVI, principios del XVII, comienza esta decadencia por parte de la monarquía española. Pero justamente Quevedo se trasladaba junto con la corte, entonces desde la cuna tuvo la gran dicha, porque seamos honestos, es una gran dicha, de tener una vida ciertamente acomodada, al grado de que su prioridad era el arte, sí, pero también la política. Entonces, eso nos puede facilitar un poco, entendiendo estos primeros años de la vida de Francisco de Quevedo, nos puede hacer entender mucho de su vida y mucho de los temas y las perspectivas que él tocó a lo largo de muchas obras. Entonces, esos son los primeros años. Francisco de Quevedo, como se los comentaba, muestra interés por las artes. Muestra de ello es que en sus distintos momentos en el transitar académico muestra precisamente este interés. Él precisamente estudia en la Universidad de Alcalá, donde se titula, por decirlo así, experto en artes. Entonces, desde muy joven, teniendo en cuenta
los parámetros actuales, aproximadamente a los 22, 23 años, Francisco de Quevedo comienza a destacar tanto por su personalidad como por sus letras. Es decir, comienza a ser tomado en cuenta en estas grandes, vamos a denominarlas antologías de la época, que eran antologías representativas de los grandes autores. Entonces, imagínense a un joven como Francisco de Quevedo estar compartiendo el libro, el ejemplar, con grandes autores ya consagrados, ya consolidados, entiéndase Lope de Vega, Luis de Góngora. Entonces, imagínense, y dentro de ellos estar el nombre de Francisco de Quevedo. Entonces, ese es como que el aspecto muy general que yo quisiera hablarles de la vida de Francisco de Quevedo. Es un personaje, más allá de ser solamente un autor, una persona con suma inteligencia en cada aspecto y en cada disciplina en donde él tuvo injerencia, fue totalmente un personaje. Él no pasaba desapercibido. Entonces, esta dualidad, por decirlo así, el aspecto artístico y por el otro, el aspecto político, es lo que va a destacar. Es decir, Francisco de Quevedo estuvo muy apegado a los grandes personajes y a los personajes más poderosos de la época. Estamos hablando de los validos del rey, que entiendas, el valido era la mano derecha, y muchas veces hubo validos que literalmente ellos eran los reyes. Los reyes simple y llanamente tenían el nombre, tenían la ascendencia, tenían como el puesto determinado, pero quien tomaba las decisiones, quien movía todas las situaciones inherentes a la política, en este caso de la corte, eran los validos. Y precisamente entre estos validos encontramos personajes cercanos de Francisco de Quevedo, al grado de que él era el consejero, él era la mano derecha de esos validos. Uno de los más destacados es el conocidísimo Conde Duque de Olivares. Entonces, Quevedo y el Conde Duque eran muy cercanos. Entonces, él era el valido del rey, pero Francisco de Quevedo era la mano derecha del valido del rey. Muestra de ello es que Quevedo viaja a Italia, y entonces hay varias teorías donde Francisco de Quevedo era un espía, y entonces tanto él le daba al gobierno italiano, le daba los secretos de la corte española, pero viceversa, él hacía lo propio con la información que adquiría en su transitar por Italia, bueno, lo que hoy conocemos como Italia, para hablar con precisión cronológica. Entonces, Francisco de Quevedo estuvo en esas situaciones políticas. Muestra de ello es que estas cuestiones políticas, el haber tenido una separación con el Conde Duque de Olivares, que el mismo Conde Duque de Olivares tuviera problemas políticos que lo llevaron a situaciones legales, Francisco de Quevedo también tuvo esa faceta de ser encarcelado, tanto por opiniones y textos que publicó, principalmente relacionados con quién era el santo patrono o la santa patrona de España. O sea, en un origen, pues se consideraba a Santiago como el santo patrono de España, pero después se tomó la determinación de que, además de Santiago, se considerara a Santa Teresa, y entonces comenzó Quevedo, el caballero de la Orden de Santiago, escribió varios textos donde él argumentaba a partir de la historia, a partir de ciertas situaciones, que obviamente el santo patrono de la región tenía que seguir siendo Santiago, y argumentaba los motivos o por qué él consideraba esa situación. Y obviamente mostrar esa divergencia con las determinaciones tanto eclesiásticas como gubernamentales, pues lo llevaron a la cárcel. También lo metieron en muchos momentos recluido, producto de duelos que él sostuvo con personajes. Pero precisamente uno de estos actos que, alerta de spoiler, le costó la vida, fue precisamente cuando lo detuvieron por última vez, unos años antes de que él falleciera, en 1645, precisamente el 8 de septiembre. Él fue acusado, palabras más, palabras menos, como traición a la patria, precisamente por esta relación que él tenía con gobiernos y personajes extranjeros, entiéndase de Italia, entiéndase de Francia. Siempre yo he hecho la analogía entre Francisco de Quevedo y la novela de El Conde de Montecristo, ¿no? Este señalamiento de traición, de haber dado información a gobiernos extranjeros, precisamente eso le ocurre a Francisco de Quevedo, quien es precisamente detenido en un invierno
Entonces, y lo dejaron en una celda donde se podía meter el agua, la humedad, y eso le generó enfermedad. De por sí él era un personaje muy enfermizo, entonces, y esto agravó más su situación. Le dio tiempo para seguir escribiendo, para seguir leyendo, para escribir grandes epístolas para sus conocidos, y lograron que Francisco de Quevedo saliera de la cárcel, que estuvo encarcelado en el convento de San Marcos. Pero su salud ya, su condición física ya estaba totalmente mermada, producto de este encarcelamiento, y no duró tanto, ¿no? Simplemente le dio tiempo, unos cuantos meses, para poder arreglar algunos de sus papeles, que precisamente es lo que vamos a hablar a continuación, que era su obra. Comenzaba él a recoger papeles para poder hacer una obra completa, principalmente de su poesía. Entonces iba recolectando estos papeles, ¿no? Porque pensemos que la idea de autor del siglo XVII no es nada parecida a la de hoy, que pues los propios autores registran su obra y entonces tienen una copia en la consecuente institución que avala esta autoría. En estas épocas no, estos pues, eran papeles sueltos, eran certámenes y demás, y pues no se enfocaba tanto, o sea, no le daba tanta importancia a la autoría y estar todavía guardando sus obras. Pero Francisco de Quevedo tenía este gran proyecto de poder editar su poesía, y entonces estaba juntando papeles, haciendo algunas enmiendas a sus textos, pero infelizmente el 8 de septiembre de 1645 fallece Francisco de Quevedo, y a partir de ahí vamos a comenzar a hablar de su obra. Como les comentaba, uno de sus últimos proyectos era arreglar sus papeles, acomodar sus papeles, y entonces logró poder juntar muchos de los papeles que él estaba buscando de sus textos en los certámenes, en papeles sueltos, en ediciones, etcétera. Y esta encomienda se le pasa a su mejor amigo, a su mano derecha, que era Joseph de Salas. Y precisamente se tenía este plan, esta idea de sacar la poesía completa de Francisco de Quevedo a partir o relacionada con las famosas 9 musas. Entonces, Francisco de Quevedo estaba acomodando su obra lírica a partir de las temáticas de cada una de estas 9 musas. Desgraciadamente, este trabajo no lo pudo terminar el mismo Francisco de Quevedo, pero sí lo pudo en una gran medida Joseph de Salas. Joseph de Salas precisamente comienza a juntar los papeles, comienza a hacer estas enmiendas porque él conocía de primera mano las ideas de Francisco de Quevedo, y logra sacar las primeras 6 musas. Pero infelizmente también Joseph de Salas fallece, y los papeles de Francisco de Quevedo quedan en manos de su sobrino Pedro Aldrete, quien pues para nada era especialista, no era un filólogo, no sabía mucho de lírica ni nada por el estilo. Y años después se pueden publicar las 3 últimas musas castellanas, como lo intituló Pedro Aldrete, pero pues esta edición no estuvo nada cuidada en comparación con el trabajo que estaba haciendo Francisco de Quevedo antes de fallecer y el trabajo que hizo Joseph de Salas, ¿no? Hay textos que están que lo ponen como si Francisco de Quevedo hubiera sido autor, cuando en la realidad él no era el autor. No hay enmiendas, no hay un cuidado de edición, unos textos bien estructurados, o como les decía, cuidados tal cual como lo había hecho tanto Francisco de Quevedo como Joseph de Salas en su debido momento. Pero no obstante, más allá de estas vicisitudes, más allá de estas situaciones, hoy en día, 4 siglos después, podemos seguir conociendo, podemos seguir descubriendo aspectos de la obra de Francisco de Quevedo. Nosotros podríamos decir que Francisco de Quevedo pasa a la historia de la literatura por este lado satírico burlesco, es decir, tanto en su época como años posteriores, Francisco de Quevedo siempre está relacionado con este aspecto satírico de estar haciendo mofa de las cosas, algunas veces con una intención moralizante, es decir, hacer ver los defectos de la sociedad o de cierto tipo de personajes para intentar enmendarlos, pero por el otro lado también está el lado burlesco, simple y llanamente mofarse de personajes, mofarse de lugares, mofarse de ciertos hábitos y demás, no con el afán de enmendarlos, sino simple y llanamente de señalarlos y hacer burla de tales cuestiones, de tales personajes. Pero
Ese es como que el aspecto más conocido de Francisco de Quevedo, esta situación satírico-burlesca. Muestra de ello es que gran parte de su obra gira en torno a estas temáticas satírico-burlescas. Muestra de ello, pues tenemos Sueños y Discursos, que es uno de sus grandes textos, una de sus grandes obras. Precisamente entra en ese ámbito de lo satírico moral, obviamente sí, habla del sueño del infierno, el alguacil endemoniado, habla de muchas de estas perspectivas y estos personajes y la forma de tratar los temas sí tienen ese tema serio, pero sin olvidar esas perspectivas jocosas. Por eso muchos especialistas han denominado a los Sueños y Discursos de Francisco de Quevedo como textos satírico morales, porque en el trasfondo sí tiene esa intención de enmendar. Pero hay otros textos que son totalmente jocosos, simple y llanamente tienen el afán de hacer reír. Tal vez ahí sí hay una crítica entre líneas hacia ciertos personajes, hacia ciertos usos y costumbres, pero el afán principal es hacer reír. También lo podemos ver en su poesía. Un porcentaje altísimo, a un aproximado de 65-70% de la poesía de Francisco de Quevedo es de temática satírico-burlesca. Pero no obstante, Francisco de Quevedo era un hombre muy culto. Sabía las tradiciones, leía demasiado, incluso él leía más de lo que escribía. Y créanme, Francisco de Quevedo es uno de los autores más vastos en los siglos de oro. Él tiene una cantidad de obras mucho mayor que grandes autores, entiéndase, Miguel de Cervantes, Luis de Góngora. Ahí va más o menos a la par con Lope de Vega, pero Francisco de Quevedo tiene un número impresionante de obras de todo tipo, de toda temática, como les decía. Él ha trascendido a lo largo de la historia de la denominada literatura universal como un autor satírico burlesco, pero también tiene poemas amorosos siguiendo esta tradición de Dante, siguiendo la tradición de Francesco de Petrarca, siguiendo esas tradiciones del cancionero, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos grandes poemas. Uno de los poemas más hermosos escritos en lengua española es de la autoría de Francisco de Quevedo, este famoso soneto del el amor constante más allá de la muerte, que es uno de los sonetos más hermosos escritos en lengua española. Fue escrito por Francisco de Quevedo, un hombre solitario, un hombre que sí se casó, pero que su matrimonio duró unos cuantos meses nada más, porque pues sus intereses eran lo político y lo cultural. Entonces él no tenía esta situación de la relación interpersonal. Él sí era el gran caballero de la Torre de Juan Abad, que actualmente sigue estando en pie esa Torre de Juan Abad, donde precisamente es un museo y un centro de estudios de la obra de este gran autor madrileño. Pero como les decía, Francisco de Quevedo no solamente incursionó en la poesía, también tiene obras de teatro, tanto de largo aliento, su famosa obra de Cómo ha de ser el valido, pero sobre todo él, en esta temática precisamente satírico-burlesca, él desarrolló más un tipo de textos llamados o denominados entremeses. Entonces ahí tenemos esa perspectiva del teatro. Ya hablamos de la poesía, también ya les hablaba un poco de su prosa, ya hablamos de los Sueños y Discursos, donde sigue largas tradiciones sobre la importancia de los sueños, la percepción de los sueños, ciertos aspectos de la cultura de tendencia espiritual, es decir, eso es justamente donde yo trato esos temas en mis distintas tesis, tanto de licenciatura como de maestría. Hablo de esos términos, esos conceptos espirituales, tanto desde una perspectiva 100% religiosa, porque no olvidemos la época, estamos hablando del siglo XVII, obviamente la importancia de la Iglesia Católica y más en España es innegable, pero también hay una perspectiva espiritual, metafísica, desde una percepción filosófica, pero también sin olvidar la tradición, lo vulgar, esta denominada espiritualidad vulgarizada, donde es la interpretación de la gente, que es la concatenación entre la filosofía, entre el dogma religioso y ciertas tradiciones, ciertos usos y creencias de la gente, los fantasmas, las estantiguas, todas esas situaciones que hoy en día seguimos viviendo. Hablamos de los aparecidos, hablamos de los fantasmas, hablamos de los espíritus chocarreros. Pues piensen que en el siglo XVII también había esas tradiciones, esas creencias, y Francisco de Quevedo era muy buen observador de esa realidad, pero sin olvidar ese aspecto culto que se ve reflejado en sus obras. También tenemos grandes obras con temática
religiosa, las grandes interpretaciones sobre la vida de Job, la relación entre la religión y la política, que tal vez hoy es impensable, pero que en pleno siglo XVII estaban muy relacionados, con obras tales como Política de Dios, Gobierno de Cristo, donde precisamente es como un tipo de espejo de príncipes, este tipo de textos que se escribían en la Edad Media, donde las enseñanzas de Jesucristo son reinterpretadas, son empleadas y son tropicalizadas como un consejo para el príncipe y futuro rey de España. Entonces, ese tipo de textos los podemos encontrar. Podemos encontrar también textos de tendencia filosófica, como lo puede ser el gran texto que es uno de mis favoritos, que es La cuna y la sepultura, donde precisamente Francisco de Quevedo mezcla de buena manera la idea del alma, la idea de la trascendencia, la importancia del ser una buena persona desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva religiosa, pero la relaciona a su vez esta espiritualidad con filosofías principalmente neoestoicas, ¿no? Encabezadas por Séneca. Entonces, esta situación de la vida, la muerte y qué hacer en este transitar, que obviamente la vida puede ser muy mala, pero que es importante y aguantar todo lo que se vive en dicho transitar por este sendero que denominamos vida, porque hay un bien mayor, y entonces esa mezcla entre el cristianismo y el neoestoicismo o el estoicismo, ahí lo podemos ver. Entonces, Francisco de Quevedo tiene muchas facetas. Por eso yo en muchas oportunidades he afirmado que Francisco de Quevedo es uno de los mejores, si no es que el mejor ejemplo de lo que fue el barroco. Este ingenio, esta agudeza de la que nos habla Baltasar Gracián, estas situaciones, estas perspectivas que destacan en grandes autores como Lope de Vega en el teatro, o Miguel de Cervantes en la narrativa, o en la lírica de Luis de Góngora, que obviamente de este lado del Atlántico tenemos a la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Todos esos elementos tan característicos del barroco y en consecuencia de los siglos XVI y XVII, sin olvidar el Renacimiento anterior al barroco, todos esos aspectos, las largas tradiciones también clásicas grecolatinas, todos esos aspectos los podemos ver en la obra de Francisco de Quevedo. Entonces, la obra de Francisco de Quevedo no solamente es este aspecto satírico burlesco, sino también tenemos ese aspecto amoroso, ese aspecto de cancionero, ese aspecto filosófico, ese aspecto religioso. También tenemos textos políticos, la España defendida. Tenemos el Chitón de las Taravillas, que habla de cuestiones económicas, financieras. Entonces, como podemos ver, Francisco de Quevedo es un autor total y paradójicamente, a contrario a lo que podríamos pensar, a pesar de haber tocado muchos estilos, muchos géneros, Quevedo lo supo hacer de buena manera. Obviamente en uno se destaca más que en otros, obviamente, porque pues todo mundo que hemos intentado hacer arte, a veces te puedes decantar por un estilo, por una estructura, y obviamente vas a destacar en ella. Pero en el caso particular de Francisco de Quevedo, en cada uno de sus textos podemos ver esa cultura, esa importancia del aprendizaje, de la lectura, del análisis, sin olvidar ser creativo, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros relacionamos a Francisco de Quevedo con el conceptismo, de esto de saber manejar los términos y saber jugar con las acepciones de las palabras o jugar con ciertas características de los personajes hablando en la narrativa o en el teatro. Todos esos elementos los podemos ver en la obra de Francisco de Quevedo. Obviamente Francisco de Quevedo no es el único en estas épocas, pero sí es uno de los pocos autores de estas épocas que supo transitar de buena manera en cada uno de los estilos, en cada uno de los géneros que caracterizaron a la literatura de los siglos de oro español. Por lo tanto, las invito a que se acerquen a la obra de Francisco de Quevedo a partir de los temas de su interés. Ustedes quieren leer poemas amorosos de muy buena manufactura, al grado de que hoy en día se pueden dedicar, esas personas que muchas veces les gusta dedicar poemas o composiciones líricas, pueden ser canciones o simple y llanamente algún tipo de composición lírica, entiéndase una lira, entiéndase una décima, entiéndase un soneto con temática amorosa para esa personita especial. Busquen
en la lírica de Francisco de Quevedo, y seguramente van a encontrar algún poema de este gran conjunto de poemas intitulado Canta Sola Lisi, pero hay otros poemas también individuales lejanos a este Canta Sola Lisi y todo el conjunto de poemas que compone este conjunto de obras. Y van a encontrar un poema que se adapte a lo que ustedes tal vez quieren expresar, y Francisco de Quevedo supo hacerlo de buena manera, siguiendo una tradición. No olvidemos las características inherentes del barroco, que ya hablamos en anteriores videos hace unos cuantos meses. Pero Francisco de Quevedo sabía abonarle a esta tradición su estilo, sus percepciones, pero sin afectar en gran medida dicha tradición. Quieren leer historias de estas tendencias de los sueños y los aparecidos y las percepciones tanto filosóficas, religiosas y tradicionales. Acérquense a los sueños y discursos, acérquense a algunos de sus textos jocosos, a algunos de sus textos meramente satíricos, acérquense a ese tipo de textos y van a ver van a conocer el humor del siglo XVII. A veces se aleja, obviamente, al nuestro, pero a veces hay puntos de convergencia de comentarios, estilos, formas que hoy tratamos, que se trataban desde hace 4 siglos. Quieren ver percepciones filosóficas totales, sin una injerencia muy cercana a la religión judio-cristiana. Hay textos de Francisco de Quevedo que analizan de muy buena manera aspectos de la vida, situaciones, incluso en la poesía. Hay poemas de Francisco de Quevedo que los grandes especialistas han denominado o han encasillado o han etiquetado como poemas morales, poemas filosóficos. Obviamente hay poemas morales relacionados con la Biblia, con los salmos, con la historia de algunos personajes santos o algunos personajes meramente bíblicos o incluso de Jesucristo. Hay un poema famosísimo que es el poema al Cristo resucitado, donde precisamente hace siguiendo esta tradición de Ulises u Odiseo y de Virgilio de haber descendido a los infiernos y demás. Quevedo se vale de esa tradición de descender al Hades, descender a los infiernos, y lo pone como protagonista a Jesucristo, y nos habla precisamente de ese descenso a los infiernos y encontrar los personajes, obviamente también relacionado y siguiendo la tradición de Dante Alighieri y su Divina Comedia. Esos aspectos los podemos encontrar. Entonces Francisco de Quevedo es un autor que nos va a brindar mucha información, tanto de su época, de épocas anteriores, porque nada viene de la nada, entonces obviamente él era respetuoso de las tradiciones, pero sin olvidar ser innovador, sin olvidar marcar su estilo que tanto lo ha caracterizado y que lo sigue caracterizando hoy en día a pesar de los años que lleva ya fallecido, pero uno lee sus obras y le sigue abonando percepciones, perspectivas desde los ámbitos filológicos, pero también históricos, culturales, filosóficos, teológicos. Entonces, ahí son esas situaciones que son dignas de valorar. Entonces, el propósito de este video es acercarlos precisamente a la vida y obra de Francisco de Quevedo, y hacerles la cordial invitación a que se acerquen a sus textos. Dependiendo de sus intereses, acérquense a sus textos. ¿Quieren conocer poesía de calidad? Cualquier texto de Francisco de Quevedo no los va a desilusionar, no los va a defraudar. ¿Quieren conocer su prosa? Está la famosísima novela del Buscón, Don Pablos, ¿no? Que sigue la tradición de la picaresca, que nació con el Lazarillo de Tormes y que vio su punto más alto con el Guzmán de Alfarache. Pues Francisco de Quevedo, en su juventud, sigue esta tradición y escribe el Buscón. Él nunca quiso reconocer la autoría de esa novela porque tuvo problemas con el índex que hizo la Iglesia Católica de los libros prohibidos, pero el estilo y ciertos aspectos que se ven en la novela evidencian que es de la autoría de Francisco de Quevedo. Entonces, como ven, quieren acercarse a una novela de aventuras, momentos graciosos. Ahí tenemos una novela, para que vean que también incursionó en la novela. Tenemos El Buscón. Quieren ver estas situaciones, estas reflexiones satírico-morales, tenemos Los Sueños. Quieren ver estos textos filosóficos, pues tenemos La Cuna y la Sepultura. Quieren conocer esta perspectiva también
satírica, burlesca, pero desde una perspectiva un poco más afable, más cercana a nosotros, tenemos sus entremeses. Queremos conocer a un Francisco de Quevedo en esta tradición del cancionero amoroso, tenemos sus grandes poemas de temática amorosa. Entonces, tenemos de dónde agarrarnos. Si nosotros quisiéramos enfocarnos en su vida, tenemos dos grandes títulos para conocer la biografía y todo el contexto y el por qué Francisco de Quevedo fue lo que fue y sigue siendo lo que es en nuestra cultura, no solamente literaria, sino artística en general. Por un lado tenemos la biografía de René Bouvier, y una de las mejores biografías más detalladas, puntuales, etcétera, es la que escribe Pablo Jaural de Poo, que es precisamente Francisco de Quevedo, 1580-1645, y es un libro muy enriquecedor, porque no solamente nos habla de aspectos comprobados por la documentación correspondiente, sino también nos habla de aspectos culturales, políticos, artísticos, que tenían lugar en estos mismos años donde Francisco de Quevedo andaba transitando en la cultura española, y ya vimos que también en otras culturas, ciertos acercamientos, ciertas aproximaciones con autores contemporáneos, con su obra. Entonces, esos son los aspectos que yo destaco de la vida de Francisco de Quevedo que nosotros podemos consultar en estas dos biografías, pero también nos podemos acercar a los especialistas, a los grandes especialistas que han dedicado gran parte de su vida en analizar esos aspectos, el estilo, la tradición detrás de los textos de Francisco de Quevedo, ciertos aspectos característicos de su obra que se puede ver reflejada en muchas. O sea, vemos una idea tanto en su poesía, y esa misma idea la podemos ver también en la prosa, y también la podemos ver en lo dramático, y también lo podemos ver en lo ensayístico. Entonces, como que Quevedo era muy congruente. Obviamente, con el transitar de los años se pueden ir cambiando ciertas percepciones, ciertas perspectivas, pero encontramos ciertas tesis y ciertos estilos en muchos aspectos, que eso es lo que nos facilita a los que somos especialistas en este gran autor, en identificar de buena manera qué texto sí es genuino de él y qué texto no lo es. Pero bueno, ahí está la invitación a que nos acerquemos a Francisco de Quevedo como personaje, pero también nos acerquemos a su obra, que obviamente es la que más hay que destacar. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que sigan las distintas redes sociales, tanto de este canal como de esta persona quien les habla. Pueden seguirme, pueden mandar invitación o solicitud de amistad, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, en donde precisamente estoy compartiendo algunas situaciones relacionadas con este canal o cosas relacionadas con los temas que tocamos ciertamente en este proyecto. Entiéndase, cuestiones de literatura, como hoy, lunes de literatura, cuestiones de comunicación, cuestiones de cine, algunas cuestiones deportivas, cuestiones que hemos visto a lo largo de los capítulos en este proyecto. También les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, lo recomienden, compartan este o cualquiera de los otros videos que componen este proyecto, los compartan, lo recomienden para que poco a poco vaya creciendo esta comunidad. Está la atenta invitación a su vez para que comenten qué les parece la obra de Francisco de Quevedo, qué conocen de él, cómo lo caracterizarían, o qué autores contemporáneos a Francisco de Quevedo, o estas novelas históricas que han salido de Francisco de Quevedo en años recientes, conocen, o si lo han visto en películas, porque aunque ustedes no lo crean, ha sido tomado la vida y la obra de Francisco de Quevedo como punto de partida para ciertas sagas, tanto de novelas como sus correspondientes adaptaciones en el cine o en las series que hoy en día también están en boga. Entonces, o bien aprovechar el espacio de comentarios para hacerme observaciones, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.